En las montañas de Venezuela existe un pueblo completo donde las iglesias asoman del agua solo cuando hay sequía. Familias enteras heredaron fortunas construyendo imperios sobre montañas que conectaban cielo y tierra con cables de acero. Existe otro edificio donde un arquitecto de Harvard construyó un palacio flotante en 200 días para un dictador. Un lugar donde un científico alemán guardó el secreto de la momificación perfecta sin extraer ningún órgano interno. Porque en esos tiempos Venezuela era tan rica que construía las maravillas de ingeniería más altas del mundo. Y existe un pueblo que fue completamente inundado por orden presidencial para generar electricidad a otras ciudades. Estos lugares fueron los centros de poder tecnológico, político y económico más grandes del país durante décadas. Sus creadores controlaban más recursos, petróleo, turismo y territorio que muchas naciones latinoamericanas completas de la época. Cuando llegó el colapso económico de los años 2000, todo ese mundo de progreso desapareció en silencio. Hoy sus estructuras siguen en pie cubiertas de óxido y vegetación, pero casi nadie conoce sus historias. Estas son las 10 estructuras abandonadas más increíbles de Venezuela que el mundo olvidó por completo. Si te gusta este tipo de contenido histórico, suscríbete al canal porque lo que viene es aún más impactante. Número 10. Parque Grano de Oro, Maracaibo. Número 10 es el parque de diversiones Grano de Oro, ubicado en la segunda ciudad más grande de Venezuela. Una familia de descendencia italiana llamada Alú estableció este parque de atracciones mecánicas durante los años 70. En su época dorada, más de 15.000 familias zulianas visitaban cada mes su montaña rusa El Tornado y piscinas gigantes. El parque operó circos internacionales completos y conciertos de artistas famosos que llenaban el espacio con miles de personas. Cuando llegó la crisis petrolera de 2014, el precio del barril cayó y la economía maravina colapsó. En diciembre de 2016, el parque abrió por última vez antes de las vacaciones de fin de año. Cuando regresaron en enero, encontraron que habían robado todos los cables eléctricos, motores y piezas de aluminio del lugar. Hoy la montaña rusa oxidada se eleva sobre maleza crecida sin un solo grito de alegría en sus rieles. Un fotógrafo de Associated Press capturó la imagen en 2019 y dio la vuelta al mundo completo. Lo más oscuro es que ese terreno era antes el aeropuerto donde murieron 155 personas. Número 9. Estación de teleférico El Lirón, Galipán. Número 9 es la estación El Lirón, ubicada a 1.750 metros sobre el nivel del mar. El presidente Marcos Pérez Jiménez mandó construir en los años 50 el sistema de teleférico más moderno del mundo. Conectaba Caracas con el Caribe atravesando el Cerro Ávila con 5 estaciones y cabinas para 25 personas cada una. Expertos internacionales catalogaron el sistema como la obra de ingeniería de transporte más avanzada de toda América Latina. En su época dorada, miles de capitalinos usaban el teleférico cada fin de semana para llegar a las playas. En enero de 1987, el sistema cerró definitivamente por fallas técnicas y falta de mantenimiento. Alguien tuvo la idea de dejar 19 cabinas en El Lirón para convertirlo en museo al aire libre. Ese proyecto nunca avanzó y para 2004, más de 10 cabinas habían sido robadas y vendidas como chatarra. Hoy los sótanos de la estación son refugio de serpientes y murciélagos entre maquinaria que nadie volvió a tocar. Solo se puede llegar caminando desde Galipán, donde la niebla de montaña cubre las torres colgando sobre el vacío. Número 8. Ciudad Losada, Maracaibo. Número 8 es Ciudad Losada, un complejo habitacional de 134 hectáreas en el norte de Maracaibo. En 2006, el gobierno de Hugo Chávez expropió ese terreno a la Universidad del Zulia, prometiendo viviendas socialistas. Lo presentaron públicamente como la ciudad del futuro, con edificios de 5 pisos, calles nuevas y servicios para miles. Las obras comenzaron en 2007, bajo el nombre de una de las ciudades socialistas del siglo XXI. En su mejor momento, se entregaron algunos apartamentos terminados, pero el avance era lento,
desorganizado y lleno de improvisación. Urbanistas advirtieron que el proyecto no tenía planificación seria de servicios básicos, agua o electricidad legal desde el principio. En agosto de 2015 se entregaron los últimos apartamentos y después la empresa constructora simplemente desapareció. El proyecto quedó abandonado con apenas 20% completo y 9 edificios con paredes sin terminar. Uno de los edificios tiene solo las columnas metálicas al descubierto y otro solo tiene fundaciones en el suelo. Hoy es un terreno de 110 hectáreas rodeado de basura, aguas negras y familias ocupando edificios sin servicios. Un urbanista de la universidad lo describió como un ejemplo perfecto de caos y miseria a cielo abierto. Número 7. Sistema de teleférico de Mérida. Número 7 es el sistema de teleférico de Mérida, que fue el más alto del mundo durante 50 años. En 1952, andinistas venezolanos propusieron conectar la ciudad con la Sierra Nevada a 5.000 metros. El gobierno trajo técnicos de Francia, Suiza y Alemania para construir 12 kilómetros de recorrido sobre montañas nevadas. En marzo de 1960, el teleférico fue inaugurado oficialmente, subiendo desde 1.500 hasta 4.000 metros. En su época dorada, era una hazaña de ingeniería que muy pocos países del mundo entero podían presumir. El recorrido completo pasaba por 4 tramos, 5 estaciones, cruzando nubes, páramos y glaciares de los Andes venezolanos. Durante casi 5 décadas, fue uno de los atractivos turísticos más importantes visitados por millones de personas. En agosto de 2008, expertos suizos inspeccionaron y encontraron que los cables tenían 50 años de uso. Además, una de las torres principales tenía una fisura peligrosa y recomendaron cerrarlo inmediatamente por seguridad total. Ese cierre duró 8 años completos, con las estaciones intermedias solas en la montaña sin una sola persona. La niebla andina fue lo único que siguió pasando por esas estructuras vacías durante años de abandono absoluto. Finalmente, en octubre de 2016, el nuevo sistema Mucumbarí reabrió. Pero los años dejaron cicatrices profundas. Número 6. Hotel Humboldt, Cerro Ávila. Número 6 es el Hotel Humboldt, ubicado a 2.100 metros de altura, flotando entre nubes sobre Caracas. El dictador Marcos Pérez Jiménez le ordenó al arquitecto Tomás José Sanabria construir un hotel de lujo en 200 días. Sanabria tenía menos de 30 años, recién graduado de Harvard, cuando subió 10 horas caminando para estudiar el terreno. Su propuesta original de 13 habitaciones fue rechazada y el dictador exigió algo mucho más grande e imponente. El resultado fue una torre cilíndrica de 14 pisos con 70 habitaciones, piscina cubierta y bar panorámico de 360 grados. Lo construyeron en 199 días, un día antes del plazo, con 600 trabajadores subiendo materiales en teleférico. Fue inaugurado el 29 de diciembre de 1956 como el lugar más lujoso de América Latina. Cuando cayó Pérez Jiménez en 1958, el hotel quedó marcado como símbolo del dictador odiado. La cadena Sheraton intentó administrarlo en 1965, pero lo abandonó por no ser rentable nunca. En 1977, un problema con el teleférico dejó el hotel sin acceso y volvió a quedar vacío. Así siguió cerrado, olvidado y silencioso por más de 40 años completos, flotando entre nubes sobre la capital. Hugo Chávez ordenó su restauración en 2012 y Nicolás Maduro lo reinauguró en 2018 finalmente. Pero una noche allí costaba $300 cuando el salario mínimo venezolano no alcanzaba ni para comer diariamente. Número 5. Instalaciones petroleras del lago de Maracaibo. Número 5 son los campos petroleros abandonados del lago de Maracaibo, el segundo lago más grande de América Latina. Desde principios del siglo XX, compañías petroleras instalaron miles de pozos, plataformas y tuberías dentro del lago completo. En los años de mayor producción,
Venezuela extraía más de 3 millones de barriles diarios desde ese solo cuerpo de agua. Bajo sus aguas se construyeron más de 28.000 kilómetros de tuberías submarinas y cientos de plataformas de extracción. En su época dorada, el lago era el motor económico absoluto de todo el sistema petrolero venezolano más importante. Desde 2016, PDVSA dejó de hacer el trabajo de revisión, mantenimiento y reparación que las tuberías necesitaban. Los técnicos especializados fueron dejando el país mientras las estructuras envejecían sin que nadie las atendiera jamás. Hoy existen más de 10.000 instalaciones entre taladros, plataformas y equipos en estado de abandono total bajo el agua. Se estima que hay más de 22.000 kilómetros de tuberías inactivas filtrando crudo al agua de manera constante. Ambientalistas calculan que al menos 1.000 barriles de petróleo crudo se derraman en el lago cada día del año. Entre 2020 y 2021, se derramaron aproximadamente 200.000 barriles de crudo en total acumulado. La NASA fotografió el lago desde el espacio en 2022, mostrando un color verde neón brillante de contaminación. Los pescadores reportan que los cangrejos llegan cubiertos de aceite negro y deben limpiarlos antes de poder comerlos siquiera. La pesca artesanal que sostenía a cientos de familias ha caído más del 50% en las zonas afectadas. Número 4. Hacienda Buenavista, Galipán. Número 4 es la Hacienda Buenavista ubicada en las faldas del Cerro Ávila, donde ocurrieron experimentos médicos secretos. El doctor Gottfried Noche nació en Alemania en 1813 y llegó a Venezuela cuando tenía 30 años. Se instaló en La Guaira como médico cirujano y trabajó atendiendo pacientes pobres sin cobrarles durante décadas enteras. Pero estaba obsesionado con encontrar una forma de preservar cuerpos humanos sin extraer órganos, algo jamás logrado antes. En su época experimental usó cadáveres de soldados muertos en la Guerra Federal que nadie reclamaba para sus investigaciones. Desarrolló un líquido secreto de embalsamamiento que inyectaba directamente en la yugular, logrando momificación perfecta por dentro. La fórmula exacta nunca fue revelada a nadie, y hasta hoy ningún científico conoce los componentes exactos del líquido. Compró una hacienda en Galipán decorada al estilo de la Selva Negra alemana, donde construyó su laboratorio privado. Cuando murieron su hija, su yerno y su hermano, los momificó y colocó en nichos de mármol y vidrio. También momificó a los perros de la hacienda y los puso en la entrada como guardianes eternos del lugar. El 2 de enero de 1901, a los 88 años, Noche murió en su propia hacienda. Su enfermera, Amalie Malman, le inyectó la fórmula que él mismo había preparado y lo colocó en el mausoleo familiar. Hoy solo quedan escombros cubiertos de vegetación accesibles solo a pie desde Galipán, en medio de la montaña. Las momias desaparecieron hace décadas y las lápidas de mármol fueron destruidas por vándalos y el tiempo implacable. Número 3. Torre de David, Caracas. Número 3 es la Torre de David, un rascacielos de 45 pisos que nunca fue terminado en pleno Caracas. En los años 80, empresarios que acumularon fortunas en el mercado bursátil decidieron construir un complejo tipo Wall Street. El promotor principal era el banquero David Brillenburg, quien soñaba con la zona financiera más moderna de América Latina. Las obras comenzaron en 1990, con planes de convertirse en uno de los rascacielos más altos del continente. En 1993, David Brillenburg murió, y en 1994, la crisis bancaria destruyó todo. Las obras se detuvieron cuando el edificio tenía apenas 70% de avance, dejándolo abandonado en medio de la ciudad. Durante años fue saqueado completamente, arrancándole vidrios, marcos metálicos y todo lo que podía venderse como chatarra local. En octubre de 2007, familias sin vivienda llamadas Caciques de Venezuela comenzaron a ocupar la torre completa. Con el tiempo llegaron a vivir allí más de 800 familias y cerca de 3.000 personas sin otro lugar. Levantaron paredes, instalaron agua hasta el piso 22, pusieron peluquería, iglesia,
guardería y cancha deportiva dentro del esqueleto. En 2012, el proyecto ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia por arquitectura urbana emergente. En 2013, la serie estadounidense Homeland usó la torre como escenario, pero no pudieron filmar en el original. En julio de 2014, el gobierno venezolano inició el desalojo de todas las familias que vivían allí. Para 2015 la torre estaba vacía otra vez, visible desde gran parte de Caracas sin terminar ni uso. Número 2. Base Aérea La Carlota, Caracas. Número 2 es la Base Aérea La Carlota, un aeropuerto completo abandonado en pleno centro de la capital venezolana. Ese terreno era antes una hacienda colonial que en 1946 se transformó en base aérea civil. Durante años fue un aeropuerto activo donde aterrizaban vuelos privados y turísticos en medio de la ciudad de Caracas. La madrugada del 23 de enero de 1958, el dictador Marcos Pérez Jiménez huyó desde allí. Subió a un avión en esa misma pista y escapó del país para siempre cuando el pueblo salió a las calles. En 2002 fue declarada zona de seguridad militar y en 2005 cerró definitivamente al uso público. Desde entonces grandes áreas quedaron sin mantenimiento, con pistas deterioradas, hangares vacíos y edificios abandonados por completo. Todo eso en medio de una de las ciudades más densas de Venezuela. Visible desde autopistas, pero completamente inaccesible. Es un espacio enorme atrapado dentro de la ciudad, rodeado de vida por todos lados, pero vacío por dentro. Durante años políticos propusieron convertirlo en parque público para caraqueños, pero ningún plan avanzó jamás. Número 1. Pueblo sumergido de Potosí. Número 1 es el pueblo completo de Potosí, estado Táchira, que fue hundido bajo un lago por orden del gobierno. Potosí era un pueblo tranquilo de montaña a 1185 metros, donde generaciones vivieron del campo tachirense. Tenían su plaza escuela, cementerio e iglesia, y los que lo conocieron lo describían como un lugar mágico. A principios de los 80, el gobierno anunció construcción del complejo hidroeléctrico Uribante-Caparo para generar electricidad regional. El problema era que Potosí estaba exactamente donde tenía que subir el agua del embalse para las turbinas. El presidente Carlos Andrés Pérez llegó en helicóptero personalmente a dar la noticia del desalojo forzoso total. Una exhabitante llamada Josefa García recordó esas palabras que les quitaron toda la esperanza de quedarse allí. Las familias con dinero pudieron negociar compensación, pero las familias humildes salieron solo con lo que tenían en las manos. Mireya Pérez, hija de la última familia desalojada, contó con lágrimas que el agua ya estaba a 3 metros. En 1984, el pueblo quedó completamente vacío, mientras el valle se iba llenando lentamente. Las casas, la plaza, el cementerio, las calles, todo desapareció bajo el agua durante año y medio de inundación. Solo resistió la iglesia de San Isidro Labrador, construida en 1953 con hierro y concreto. Su torre de 26 metros quedó asomando sobre la superficie, como lo único que el lago no pudo tragarse. Los ingenieros del embalse la usaban como referencia para medir el nivel del agua durante décadas de operación completa. Desde 1998, cada vez que hay sequía, el pueblo entero reaparece del agua como un fantasma. En 2010, 2016 y 2024, el nivel bajó tanto que las calles volvieron a verse. Descendientes de habitantes volvieron a caminar esas calles a buscar el rincón donde estaba su casa de la infancia. En abril de 2022 se celebró por primera vez desde la inundación una misa dentro de las ruinas. Ancianos que se bautizaron, casaron y enterraron a sus familias allí. Rezaron entre paredes cubiertas de musgo y barro. Potosí no fue abandonado por descuido económico, sino sacrificado a propósito
para que otras ciudades tuvieran electricidad permanente. La iglesia sigue ahí asomando cada vez que el agua baja, como negándose a desaparecer para siempre bajo el embalse. Venezuela tiene cientos de lugares abandonados como estos que fueron símbolos de progreso y hoy están olvidados completamente. Si quieres seguir descubriendo lugares olvidados de América Latina, suscríbete al canal ahora mismo, porque hay más historias. Dale like y compártelo con alguien que ama la historia real de lugares que el tiempo dejó atrás. Cada semana hay una nueva historia olvidada esperándote con lugares que cambiaron países enteros y nadie recuerda ya.